Hola, ¿qué tal? Muy buena noche. Soy la maestra Yasmina Ramírez Ayala y es un gusto presentar hoy mi trabajo de tesis doctoral intitulado Educación Secundaria Virtual para Jóvenes Trabajadores, Adultos y Personas en Movilidad. Me presento con ustedes, soy licenciada en Educación Primaria, egresada normalista. Realicé mi maestría en Administración y Desarrollo de la Educación en el Instituto Politécnico Nacional. Tengo más de 25 años como maestra, trabajando en los diferentes niveles educativos, primaria, secundaria, preparatoria, licenciatura y formadora de formadores. Soy conferencista internacional, gracias que he participado en México, Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Chile, Argentina y Perú. Tallerista, maestra de ceremonias, jurado y mentora a sus órdenes. El trabajo que presento se llama Educación Secundaria Virtual para Jóvenes Trabajadores, Adultos y Personas en Movilidad. El capítulo 1 es Fundamentación de la Investigación. Y lo primero a abordar es el planteamiento del problema. Bueno, es un problema para los jóvenes y personas que estudian en estos centros de educación porque la mayoría de estos trabajan en un horario desde las 8 de la mañana hasta las 6 o 5 de la tarde y los horarios de estas escuelas empiezan a las 18 horas. Quiere decir que alcanzan a llegar a las 6:30, 7 o hasta las 8, estudiando 1 hora o 2 horas diarias. Los horarios de clase, estos no les permiten cubrir todo el tiempo porque hay que trabajar con las materias de español, matemáticas, sociales, naturales, geografía, etc. Hay 5 preguntas de investigación. ¿Cuál es la factibilidad de aceptación por parte de los jóvenes trabajadores, adultos y personas en movilidad para la educación secundaria en modalidad virtual? 2. ¿Cuáles son los perfiles de los jóvenes trabajadores, adultos y personas en movilidad que optarán por cursar la educación secundaria en modalidad virtual? 3. ¿Cuáles son las habilidades tecnológicas que poseen los interesados? 4. ¿Qué recursos tecnológicos tienen disponibles los posibles usuarios para su participación en la educación secundaria virtual? Y última, ¿cuánto tiempo están dispuestos a dedicar su educación secundaria en modalidad virtual? La hipótesis. Existe una correlación positiva entre la factibilidad de aceptación por parte de los jóvenes trabajadores, adultos y personas en movilidad y su disposición a estudiar la educación secundaria a través de la modalidad virtual. Tenemos 2 variables correlacionables. La variable independiente es factibilidad de aceptación en la educación secundaria en modalidad virtual. La variable dependiente es disposición a participar en la educación secundaria en modalidad virtual. Las variables, para determinarlas, se hizo una operacionalización de cada una de ellas, independiente y dependiente. Se realizó una definición teórica, definición operacional, estableciendo los indicadores, los métodos y técnicas. La justificación. Bueno, permite que el joven o adulto desarrolle sus conocimientos y habilidades, obtenga un logro académico que es motivante para continuar con el siguiente grado educativo. La modalidad virtual ofrece una educación ubicua. La persona aumenta su seguridad, tranquilidad y felicidad. En Morelia existen 23,635 personas mayores de 15 años con secundaria incompleta y se pretende disminuir esta cantidad con esta propuesta. El objetivo rector es analizar la relación entre la factibilidad de aceptación por parte de los jóvenes trabajadores, adultos y personas en movilidad y su disposición a participar en la educación secundaria modalidad virtual. Los objetivos específicos también son 5. 1. Establecer correlaciones estadísticas entre la factibilidad de aceptación y la disposición de los trabajadores y personas en movilidad en la modalidad virtual. 2. Describir el perfil de los posibles usuarios. 3.
Evaluar las habilidades tecnológicas de los jóvenes trabajadores, adultos y personas en movilidad. 4. Determinar la disponibilidad de dispositivos y la conexión a Internet. 5. Cuantificar el tiempo que los posibles usuarios pueden dedicar a la educación secundaria virtual. En el capítulo 2, que es el marco teórico, se definió el marco legal, tipos de educación, función de la educación de adultos, beneficios de la educación de adultos y algunos preceptos destacados. Dentro del marco teórico nos referimos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos bajo el artículo 3º, que establece que la educación debe ser laica, gratuita y obligatoria. Asimismo, nos apoyamos en la Ley General de Educación del año 2019, que establece en el capítulo 9 que las personas de 15 años o más tienen derecho a que sean alfabetizadas, a cursar la primaria y la secundaria, y también que tengan formación para y en el trabajo. Además, establece esta ley que se debe dar la utilización de las tecnologías, comunicación y conocimiento para sus educandos, para cerrar la brecha digital y las desigualdades en la población. La Ley Estatal de Educación en Michoacán, en 2019, en el artículo 48, establece que esta educación es no formal para jóvenes y adultos y esta se debe desarrollar a través de los centros de educación básica para adultos, misiones culturales y otras instancias. Los tipos de educación, hay tres. La primera es formal. Esta educación es la que se ofrece en todas las instituciones educativas durante un año escolar con horarios fijos, número de matrícula, toda una estructura docente, etc. 2. La educación no formal es aquella que se ofrece como cursos, talleres cortos de 20 horas, 50 horas, hasta 100 horas, que ofrecen oportunidades de desarrollo de habilidades y conocimientos a las personas. Estos cursos, talleres, seminarios y diplomados los avala la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que les sirve como validez co-curricular para su desempeño profesional. La tercera educación informal es la educación que tenemos todos los días las personas con la interacción de nuestra familia, en la escuela, en la calle, etc. La función de la educación de adultos. La doctora Teresa Ayala, en 2011, en su libro El aprendizaje de la evaluación digital, menciona los 7 saberes de Edgar Morin. Algunos de ellos son: la educación de jóvenes y adultos debe permitir el desarrollo integral de la persona como ente físico, biológico, psicológico, social e histórico. Además, debe saber aplicar su inteligencia natural. Debe comprender su propio yo y aplicar la ética como individuo y como sociedad. Los beneficios de la educación en línea son varios, así lo estipula Romero y Hurtado en su libro 2017, en la obra ¿Hacia dónde va la educación del rol del docente en el siglo XXI? Algunos de los preceptos son: mayor número y variedad de información, disponibilidad de conocimientos, trabajar de manera cooperativa, divulgación y socialización del conocimiento, autonomía del aprendizaje y 6, creación de espacios de diálogo. Los preceptos destacados en este trabajo de investigación son: la educación de jóvenes y adultos se refiere a la andragogía. Es atender a los jóvenes y adultos en su educación básica, alfabetización primaria y secundaria. La educación virtual es establecer el proceso de enseñanza-aprendizaje a través del sistema en línea. El conectivismo es la teoría en que nos apoyamos en este trabajo de investigación. El conectivismo es la evolución del constructivismo aplicado al sistema virtual, propiciando que el estudiante aprenda
y trabaje su propio conocimiento que lo quiera a través de diferentes métodos de enseñanza e interacciones con sus compañeros. Además del conectivismo, propone o propicia la educación ubicua. En el capítulo 3, que es la metodología, establecemos que esta investigación tiene un paradigma cuantitativo porque mide un fenómeno utilizando elementos estadísticos y prueba de hipótesis. El proceso consta de la deducción, secuencia, elementos probatorios y análisis objetivo de la realidad. Se pretende conocer con exactitud el patrón de comportamiento de la población muestra. El tipo de investigación es correlacional debido a que mide dos o más variables que se pretenden ver si están o no relacionadas con el mismo sujeto. Estas mediciones provienen de los mismos sujetos. La utilidad es saber cómo se puede comportar una variable conociendo el comportamiento de otras variables relacionadas. Así lo establece Hernández Sampieri en su obra 2019. Los instrumentos. Bien, primeramente cabe destacar que se diseñó el instrumento de investigación con base en los objetivos, en las preguntas, el objetivo rector y en el planteamiento del problema. Se realizó una prueba piloto donde también se llevó a cabo una entrevista no estructurada a las personas que tuvieron el tiempo de contestarla. Pero también se hizo para el diseño un listado de 115 palabras claves pertinentes, suficientes, adecuadas y reales con el objeto de estudio como lo establece Hernández Sampieri. Se aplicó la prueba piloto para determinar la viabilidad de este instrumento a 20 personas, de las cuales 68% sí aceptaron la educación online y el 31% no. Pero esta prueba piloto nos permitió determinar la estructura y las preguntas adecuadas para el instrumento de medición. Se establecieron las instrucciones precisas para el encuestado, el tiempo, se les ofreció un material y a los propietarios de las empresas se les entregó un oficio de permiso y presentación para aplicar la encuesta. Asimismo, los instrumentos de validación se aplicó el alfa de compra con un puntaje de 0.8. De la misma manera, hubo una validación de expertos del instrumento de medición a cargo del doctor Edgar Martín Lorca, catedrático de la Universidad IEXPRO, la maestra Lina Moncada Vargas, evaluadora certificada, y de la doctora Lida de la Caridad Sánchez, que ha escrito diferentes artículos en revistas internacionales indexadas en Scopus, en Cielo, etcétera, y viene de la Universidad de Cuba. Bien, la población. En Morelia hay 66.598 personas mayores de 15 años con primaria completa y 23.635 con secundaria incompleta. Quiere decir que toda esta es nuestra población para poder encuestar a las personas. Los sujetos todos son personas, hombres y mujeres que tienen 15 años o más, que ya están casados, que ya tienen hijos y que han tenido que atender a su familia y trabajar al mismo tiempo. Las actividades económicas a que se dedican son trabajadoras domésticas, empleados en negocios de construcción, remodelación, es decir, son obreros y clase trabajadora de los negocios y empresas de los diferentes giros. La muestra, para determinarla, nos apoyamos en el método probabilístico. Se aplicó el proceso de tómbola a cada una de las empresas del mercado de abastos. Se le adjudicó un número para abreviar. Se sacaron los papelitos y quedaron las empresas que se visitarán. La muestra probabilística fueron la población de empresas localizadas en el mercado de abastos en Morelia, que son 818 empresas o negocios.
El nivel de confianza fue de 95% y el margen de error 5. El tamaño de la muestra es de 263 empresas a visitar. Sin embargo, no sabemos cuántas personas laboran en cada una de ellas. Aquí nos apoyamos en la muestra no probabilística, donde Sampier establece que por lo menos deben ser 100 personas a visitar. Y nosotros tomamos 109 en total. El método de análisis de datos, bueno, primeramente nos apoyamos para los instrumentos en el alfa de Cronbach. Ya para el análisis de los resultados, pues utilizamos el SPS, que es un paquete estadístico para las ciencias sociales. También se utilizó la prueba estadística de Spearman para medir el nivel de correlación que existe entre las dos variables independiente y dependiente. La estadística descriptiva, por supuesto que la utilizamos para determinar la media, mediana, moda y desviación estándar, utilizando las tablas de frecuencia, gráficas, interpretación y análisis de la información. Los resultados. Los resultados de la variable independiente. Primeramente, cabe mencionar que se establecieron 3 indicadores para esta variable. Uno, que es actitud hacia la educación con 3 preguntas. 2, intención de participar con 3 preguntas. Y 3, adaptabilidad tecnológica con 2 preguntas. Y la pregunta principal es del indicador 1, pregunta 1. ¿Me siento entusiasmado o entusiasmada con la idea de participar en la educación secundaria virtual? Podemos observar en el punto 4 que 30 personas como hombres y mujeres es la frecuencia de 30 personas y el porcentaje es de 27.5. Aquí en la gráfica se observa que el 27.52% estuvieron de acuerdo en estudiar la educación secundaria de forma virtual. El 26.61% muy de acuerdo. Y el contraste antagónico es muy en desacuerdo, el 9.17%. Los resultados de la variable independiente revelan la distribución de la respuesta a la pregunta sobre el nivel de entusiasmo de moderados a altos, pues las categorías de acuerdo y muy de acuerdo tienen un porcentaje acumulado significativo. Ahora vamos a revisar la actitud hacia la educación secundaria virtual. Recuerden que del indicador 1, pregunta 1, me siento entusiasmado con la idea de participar en la educación secundaria virtual. La media, que es neutral, le es indiferente sí o no, obtuvo un punto de 3. La mediana es el promedio de respuestas con un punto de 4. La moda es lo que más se repite con 4. La desviación estándar es la variabilidad que tienen los datos con respecto a la media con 1.274. Significa que las personas sí aceptan estudiar en modalidad virtual. Con respecto a los resultados de los indicadores de la variable dependiente, tenemos aquí también 3 indicadores. 1, accesibilidad tecnológica. 2, disponibilidad de tiempo. Y 3, adaptabilidad a la modalidad virtual. Revisamos en la gráfica. Cuentas con acceso a dispositivos tecnológicos como computadoras, smartphones, celular, etcétera, necesario para participar y entrar en clases virtuales. Bueno, pues tenemos que 68.81% sí tienen algún dispositivo para poder ingresar a tomar sus clases. Los resultados de la variable dependiente indican que la mayoría tiene habilidades que se necesitan para el uso de la tecnología. Sin embargo, hay grupos que enfrentan grandes desafíos. Esta información es útil para diseñar estrategias y políticas
que aborde las necesidades específicas de personas con limitaciones técnicas. La prueba de Spearman establece, tenemos la hipótesis nula. No hay correlación significativa entre las variables factibilidad de aceptación por parte de los jóvenes trabajadores, adultos y personas en movilidad y disposición a participar en la educación secundaria en modalidad virtual. Sin embargo, en la hipótesis alternativa sí existe una correlación significativa entre las variables factibilidad de aceptación por parte de los jóvenes trabajadores, adultos y personas en movilidad y la disposición a participar en la educación secundaria en modalidad virtual. Aquí tenemos la tabla de correlaciones. Tenemos el Rode-Spearman. La correlación de Spearman es de 0.801, es alto. Significa que sí hay aceptación y factibilidad de estudiar la secundaria en modalidad virtual. Conclusiones. La educación secundaria sí se debe implementar en modalidad virtual para que las personas jóvenes, trabajadores, adultos y personas en movilidad que están viajando de un país a otro, de un estado a otro, puedan iniciar o culminar sus estudios de secundaria en esta modalidad virtual. 2. Esta modalidad virtual es ubicua. Puede ser, la gente puede estudiar en la mañana, en la tarde, en la noche, los fines de semana, en los días festivos, en vacaciones, y además es gratuita porque ya incluye los materiales, lecturas, videos, grupos, etcétera. No tienen que comprar útiles escolares, no tienen que comprar libros, etcétera. 3. Sí es factible de que los usuarios acepten esta modalidad virtual como ya lo vimos en los resultados. 4. Los usuarios que cursarán la educación secundaria son personas todas que tienen de 15 años, incluso hasta los 65 años de edad. 5. Las habilidades tecnológicas que poseen los usuarios son básicas: escribir, enviar mensajes, leer, utilizar el Internet y redes sociales para buscar información y uso del chat. El uso de Word es muy poco. 6. La mayoría de los usuarios cuentan con celular e Internet en su casa. Sin embargo, no cuentan con computadora. Aquí tenemos una adversidad. 7. Los usuarios disponen de 1 hora entre semana para estudiar y los fines de semana de 1 a 2 horas. Bueno, la educación en línea es y debe desarrollarse para todos los niveles educativos, siempre con el apoyo de un docente para motivar al alumnado constantemente y enriquecer su desempeño. Se tiene una propuesta doctoral a desarrollarse la educación secundaria en modalidad virtual a través de la plataforma Talent LMS, porque con esta ya se ha trabajado, ya se conoce su operatividad, cómo poder ingresar, tenemos el registro, ya se ha diseñado un curso y por esa confianza ya de trabajarla se propone esta. ¿Cuáles son las ventajas de esta plataforma? Bueno, pues cuenta con interfaz interesante y estética, es sencilla e intuitiva. Se pueden establecer creación de cursos con integración de recursos multimedia, videos, audios, textos, imágenes, información directa de la web, entre otros. También tiene un catálogo de cursos reutilizables y se pueden imprimir las constancias. Las referencias que utilizamos para este trabajo de tesis doctoral fueron 57. Aquí puedo mencionar algunas como Hernández, Sampieri, Fernández, Metodología de la investigación, la innovación educativa en América Latina y lineamientos para la formulación de políticas públicas, etcétera. Agradezco profundamente a mi universidad y a todos los maestros que compartieron su tiempo y sus conocimientos para que nosotros pudiéramos desarrollar este doctorado. Agradezco infinitamente, con mucho cariño, a mis compañeras con las que pude trabajar en equipo y que algunas de ellas pudieron
apoyarme de manera particular cuando algunas veces me quedé por ahí atorada. A los administrativos también que estuvieron al pendiente de nosotros. Gracias a todos. Mil gracias.